Ya le damos la bienvenida en esta edición central de VTV Noticias a la doctora Ana Lorenzo, quien es médica integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Bienvenida, Ana, un gusto de que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema en cuestión tiene que ver con esta medida que hace unos meses aplica el gobierno de flexibilización con el empaquetado y el etiquetado de las cajas de cigarrillos. Luego la justicia suspende mediante un recurso que ustedes presentan estas modificaciones, estos cambios. ¿Qué valoración hacen ustedes como esta medida que han tomado como bandera a defender? En cuanto a la sentencia en primera instancia que se emitió en la acción de amparo, lo que puedo rescatar como muy importante es que hay muchos fundamentos importantes en la sentencia. Realmente es una sentencia muy importante. Pero creo que a resaltar está el hecho de que queda claro que la protección de la salud de las personas prevalece sobre los intereses comerciales, especialmente cuando estamos hablando de una población vulnerable como es la de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Creo que esa es la parte más importante de esta sentencia. Justamente sobre eso en particular, se apunta a los niños y a los adolescentes. ¿Es la más vulnerable, la más afectada porque al ver en una cajilla determinado diseño se incentiva el consumo? ¿La explicación lógica sería esa? A ver, en primer lugar, porque por su edad quizás son los que menos pueden estar preparados para tener una actitud crítica frente al tema del consumo en el momento de iniciarlo, ¿no? Pero además, la industria tabacalera tiene una historia de décadas de engaño y una utilización del marketing dirigido especialmente hacia esa población. De manera que al habilitarle, introducir elementos de diseño, sabemos que el foco va a ser esa población justamente, porque así lo ha hecho durante muchos años. Es más, de los documentos internos de la industria que se tuvieron que hacer públicos luego de un juicio que perdieron en Estados Unidos, se han extraído frases que han sido publicadas, hay una publicación de eso, y te comento una, por ejemplo. Sí, claro. El adolescente de hoy es el potencial cliente de mañana, por ejemplo. Entonces, eso está claro que va dirigido... Se comienza a consumir en la adolescencia, además. Sí, en nuestro país, por ejemplo, sabemos que más del 70% de los fumadores comenzaron su consumo por debajo de los 18 años. Y incluso, de acuerdo a las encuestas nacionales que realiza la Junta Nacional de Drogas, la edad de inicio en Uruguay es entre los 13 y los 14 años, la edad de inicio. O sea, si tenemos esa edad de inicio como promedio, hay un grupo, un buen porcentaje que empieza aún por debajo de esa edad, ¿verdad? Entonces, sí, es un problema serio en esa población, que además cuanto más joven se empieza a consumir, más probabilidades de generar una dependencia que luego lo va a tener dependiente de ese consumo durante muchos años probablemente. ¿Qué lectura hacen ustedes desde la sociedad de esta no apelación por parte del gobierno a este fallo de la justicia? ¿Les llamó la atención? ¿Esperaban otra cosa? No, o sea, se puede o no apelar. Yo creo que es una sentencia que está muy bien fundamentada. Hay argumentos muy importantes que han, llegado a conocimiento ahora del Poder Ejecutivo y quizás, porque nosotros tenemos también el recurso de revocación presentado frente a la Administración, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene la potestad, incluso ahora, de derogar ese decreto, si es que entiende que los fundamentos que están puestos allí en la demanda que hizo la Sociedad Uruguaya de Tabacología son importantes y que, que se recoge también en la sentencia, ¿no? Ana, justamente te iba a consultar sobre cómo sigue jurídicamente esto. ¿Entra en juego ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Por favor, si tú nos puedes comentar. Bueno, esto fue una acción de amparo con una sentencia que, al no ser apelada, ahora está en la órbita del Poder Ejecutivo porque nosotros presentamos un recurso administrativo de revocación y tienen que pasar ese periodo hasta la respuesta del Poder Ejecutivo, o si no hay una respuesta de parte del Poder Ejecutivo, transcurridos 150 días, podemos iniciar la vía del TCA. O sea, primero hay que esperar si en ese periodo el Poder Ejecutivo responde derogando el decreto o manteniéndolo, o no responde. En cualquiera de los casos, si lo deroga ya queda derogado. Si no, ahí se nos abre a nosotros la posibilidad de ir al TCA.
Bien, entonces como mencionabas hace instantes, uno de los motivos por los que supuestamente se implementan estos cambios por parte de Presidencia del Ejecutivo es combatir el contrabando. Esto queda claro que la forma no sería esta. No. La forma del combate al comercio ilícito no es esta que se eligió. No, justamente, en el decreto se fundamenta en un combate al contrabando. Sin embargo, porque aparentemente el decreto permitiría, de acuerdo a lo que dice el decreto, permitiría introducir elementos para la trazabilidad del producto. Bien, esa no es la forma. Nosotros también estamos en contra del contrabando, por supuesto, ¿verdad? Pero el Uruguay en el año 2014 firmó un protocolo que es vinculante para el país, o sea, sus disposiciones son obligatorias para nuestro país, un protocolo que es el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de los productos de tabaco. O sea, justamente para combatir el contrabando, Uruguay tiene las herramientas, que es lo que está establecido en ese protocolo. Y uno de los puntos es la trazabilidad del producto, y no es de esta forma. La trazabilidad tiene que hacerse en la parte exterior del paquete, no adentro. En la parte exterior, a través de una estampilla o algún tipo de elemento que tiene que ser la autoridad, tiene que ser el gobierno el que establezca cómo tiene que ser esa estampilla y qué información tiene que brindar esa estampilla, no la industria tabacalera, ¿verdad? O sea que la trazabilidad tiene que ser de otra forma, bien diferente, que está establecida en el protocolo que Uruguay debería implementar y no lo ha implementado, no ha implementado ninguno de los puntos de ese protocolo, a pesar de que lo aprobó en el año 2014. Y por supuesto mejorar los controles aduaneros también. Pero por este lado que dice el decreto no es la forma en que se va a combatir el contrabando. ¿Quedaron superados entonces los intereses de salud de la población por sobre lo de las industrias? En base a esta sentencia sí, a pesar de que esta no es la única medida en favor de la industria que se ha implementado en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas de ellas? Ya llevamos varias. El año pasado se autorizó la comercialización de los productos de tabaco calentado. También iniciamos un recurso en aquel momento que ahora está en el TCA, ¿verdad? Los productos de tabaco calentado no existían en nuestro país, sabemos que son perjudiciales y permitir la entrada, un nuevo producto de tabaco que además es sumamente atractivo para los jóvenes. Los vaporizadores, vapor, ¿cómo es que se llama? Claro, son unos dispositivos electrónicos sí, que parecen celulares si uno los mira, son muy atractivos para los jóvenes justamente. Es una nueva forma de consumir tabaco, porque eso es tabaco lo que llevan adentro, a través de estos dispositivos electrónicos que no existían en Uruguay. Entonces, a partir de ahora se habilitó la venta de esos productos. Otra cosa, en la ley de inversiones, la industria tabacalera estaba expresamente excluida de los beneficios tributarios de la ley de inversiones. Se quitó esa frase, de manera que ahora ahí son muchos recursos que podrían utilizarse para muchas otras cosas para las cuales no hay, y que de esos recursos se va a beneficiar la industria tabacalera. Y bueno, y ahora tenemos esto y realmente se está retrocediendo en una política que ha sido sumamente exitosa. Si hablamos de los jóvenes, por ejemplo, en el año 2003 en Uruguay fumaba el 30% de la población de 13 a 17 años, el 30%. En la última encuesta, la misma encuesta, encuesta nacional realizada por la Junta Nacional de Drogas cada 2 años, la misma encuesta en la misma población con las mismas preguntas, o sea, es comparable perfectamente. 30% en el año 2003, la última encuesta año 2021, 9%. Cada vez que se hacía venía bajando. Es una política, bueno, en adultos también, sí, pero ahora estamos hablando de esa población, ¿no? Bien, doctora Ana Lorenzo, por el día de hoy le agradecemos su presencia en esta edición central de BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes.